Continuidad informativa para todos ustedes. Argentina vuelve a entrar en los anales de la historia con un evento que para la comunidad científica realmente es muy, pero muy importante. Se lanzó desde Cabo Cañaveral el SAOCOM 1B. Está en línea el ingeniero Álvaro Soldano, subgerente de observaciones de la Tierra de la CONAE, directamente desde la ciudad de Córdoba para charlar con nosotros. Ingeniero Soldano, ¿cómo le va? Juan Manuel Manacero lo saluda. Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Un gusto saludarte. Bueno, qué momento para la comunidad científica, ¿no? El despegue desde Cabo Cañaveral. Así es un momento muy esperado. Hubo dos postergaciones antes del lanzamiento, así que había gente que estaba en Estados Unidos del equipo hace 2 meses, esperando que nos dieran una fecha de lanzamiento, así que fue muy esperado, muy sufrido de alguna manera por la gente que tuvo que estar allá, pero realmente muy exitoso en el sentido que el lanzamiento fue muy positivo, totalmente exitoso, y las etapas que cumple el satélite una vez que queda solo en su órbita se han cumplido todas. Inclusive esta mañana se ha desplegado el instrumento que lleva el satélite, que es una antena de radar de apertura sintética, que es de 35 metros cuadrados, o sea, es muy voluminosa y se pudo, digamos, desenvolver totalmente, completamente. Así que estamos ya casi con el satélite listo para empezar con una etapa de pruebas que se hace siempre, que se llama commissioning. A partir de esta etapa ya queda el satélite operativo, ¿Qué, listo fun- para adquirir información, ¿no? qué función va a tener este satélite para nosotros, digamos, para que la gente común que está en su casa lo pueda entender? El SAOCOM 1B, ¿cuál va a ser su misión? El SAOCOM 1B es un satélite gemelo del 1A que ya está en órbita, que se puso en órbita el 7 de octubre del 2018. Y tener una constelación es algo único en la historia de la teledetección argentina. Tenemos la primera constelación de satélites. Y no solo eso, sino que es de tecnología de radar, que es de punta a nivel internacional. Entonces, eh, estamos cumpliendo con varios hitos históricos de nuestro país. El segundo hito es que justamente es ese, que es una constelación de radar de apertura sintética en una longitud de onda que se llama banda L de las microondas. En esa señal es una señal muy interesante porque penetra las nubes, puede adquirir imágenes de noche, entonces podemos asegurar la adquisición de imágenes durante cada vez que pase el satélite, ¿me entienden? Entonces a partir de eso, este satélite detecta muy bien lo que es la humedad en el suelo y además de detectar las estructuras o la rugosidad de los cultivos, por ejemplo. Entonces pensando en Marco Juárez en particular, o la productividad que hay alrededor de Marco Juárez, es muy interesante porque fue un satélite que pese a que sirve para otras aplicaciones, para detectar buques en el mar, para ver volcanes en actividad o ver rasgos geológicos del suelo, fue pensado inicialmente para justamente para aplicaciones para el agro, ¿no? Casi que digamos que la financiación se hizo demostrando que iba a traer un impacto para el agro. Nosotros creemos que va a ser un impacto tal como el que fue la siembra directa o fue la agricultura de precisión. Realmente nuestros productores se tienen que acostumbrar a usar datos satelitales porque es lo que ahora les va a dar píxel a píxel una información muy precisa tanto de la humedad del suelo como del estado de sus cultivos. Ellos ya lo venían usando con datos ópticos, pero con radar lo van a poder hacer sin que las nubes ya sean un problema para la continuidad de la observación con datos ópticos satelitales. En este caso vamos a usar una constelación de 2 satélites que observan la Tierra, atravesan las nubes y siempre vamos a adquirir imágenes del estado de los cultivos y de la humedad del suelo. Qué momento. Te estamos viendo imágenes del momento del despegue. Realmente pone la piel de gallina porque esto habla de la capacidad que tiene nuestra ciencia y realmente es impresionante. ¿No? Es un gran logro. Bueno, usted está comparándolo con hitos importantes como por ejemplo la siembra directa, ¿no? Es decir, realmente todo lo que esto significa y bueno, vemos las muestras de alegría de todo el equipo en Córdoba, en Cabo Cañaveral, realmente es algo muy, muy importante. Así es, fue una misión planificada hace muchos años, la idea surgió hace ya décadas,
fue una gran idea, se pudo implementar ya hace unos 10 años atrás y se empezó a construir el satélite, o sea, ya con el diseño de ingeniería, hace 6 años. Ahora, el segundo satélite, este SAOCOM 1B, se terminó de construir casi en 6 meses. O sea que Argentina ha ganado en aprendizaje de esta tecnología de radar, que ya es un patrimonio propio de nuestro país, que puede inclusive, digamos, ofrecer servicios a otros países e inclusive ofrecer esta tecnología, ¿no? Realmente nos ha capacitado, no fue fácil, fueron muchos años de esfuerzo, hubo mucha gente muy capaz que participó, por ejemplo, INVAP, ¿no? CONAE dirigió el proyecto, pero INVAP construyó gran parte del satélite, pero también participó la Comisión de Energía Atómica con los materiales que se usaron para los paneles solares, o por ejemplo, la empresa BEM, que es una empresa pública que comercializa esta información. Esto es algo que le puede interesar a los productores también. En la página web de CONAE pueden encontrar ya información del SAOCOM 1A dedicada específicamente para el campo, y que es totalmente gratuita. Ellos tienen que entrar a la página web de CONAE, ir a la parte de productos, registrarse para saber para qué lo van a usar, ¿no? Argentina quiere visibilizar para qué se va a usar esta información. Ujú. Y la tienen disponible y gratuita, así que se tienen que acostumbrar a utilizarla. Ahora, si ellos quieren un servicio con una interpretación de la información, un seguimiento temporal, eso también lo pueden pedir, porque está esta empresa, VEN, que puede comercializar servicios de estos satélites, ¿no? Así que yo creo que es hora de que el campo, que tan grande argentino que tenemos, tan activo, tan dinámico, tan de aceptar las nuevas tecnologías, se dé cuenta que tiene ahora disponible dos instrumentos satelitales, que son estas dos antenas de radar, que les va a brindar una información que hasta ahora no tuvieron, ¿no? Por Eh, ejemplo, sí. sí, por ejemplo, un mapa de humedad del suelo con una resolución de 150 metros. Eso no existe no solo en Argentina, sino que no existe a nivel internacional. Y los países del mundo lo saben. Nosotros ya tenemos requerimientos de países agrícolas por excelencia, ¿no? Como Brasil, Australia, que ya nos están pidiendo esta información porque saben que es totalmente novedosa. Qué bueno, realmente. ¿Qué vida útil tiene un satélite de estas características, ingeniero? Bueno, son construidos para una vida útil de 4 o 5 años, en particular los SAOCOM 1A y 1B están diseñados para que duren 5 años en el espacio, orbitando la Tierra y adquiriendo imágenes, ¿no? Las características que tienen es que están a 620 kilómetros de altitud y, como le decía, puede adquirir imágenes a través de las nubes de noche, y además de esto, al ser dos satélites, tienen una revisita, o sea, pueden pasar, por ejemplo, por Marcos Juárez cada 8 días, o sea, casi semanalmente podemos tener información O sea que es muy útil. actualizada la información, muy actualizada. Es de lo más actualizado a nivel internacional. La Argentina se ha puesto, hay un único país que tiene un satélite similar al nuestro, pero que no lo pensó para el agro, porque son los japoneses, ¿no? Que no tienen casi agro, Claro. ¿no? Salvo arroz, digamos. Entonces, ellos no pueden generar la información que nosotros vamos a poder generar con este satélite. Por ejemplo, para que se den una idea, podemos detectar pérdidas en redes de agua potable, ¿no? Por eso, porque tiene cierta penetración en los suelos. Me Entonces, hablaba, no me, solo... me hablaba alguien Sí, de que también puede ser utilizado desde lo que tiene que ver con toda la costa argentina, todo lo que es la cuestión de pesca, para determinar también, bueno, mejores lugares y demás, que puede ser utilizada la visibilidad incluso hasta debajo del agua, ¿no? sí. Bueno, ahí esto último que dijiste ya te podría poner un pero, ¿no? Pero me refiero a esto. Es muy útil para detectar diferencias de rugosidad. Entonces, en el mar puede detectar muy bien los barcos que están pescando en zonas que no son eh, legales para que pesquen. Por ejemplo, Argentina está recibiendo cientos de buques internacionales que vienen a pescar al mar argentino. Entonces, la Prefectura Naval y la Armada están usando esta información, ya del SAOCOM, justamente para detectar estas flotas de buques para que no entren al mar argentino. Pero también se puede usar para detectar derrames de petróleo en el mar, ¿no? Digamos, conservar el ambiente y que no haya derrames de petróleo en el mar.
pero también es útil para detectar zonas que cambian de rugosidad por la temperatura. En el mar, digamos, uno cree que el mar tiene la misma temperatura y no, hay corrientes marinas que tienen distintas temperaturas. Entonces, el radar sí puede detectar esa distinta rugosidad del agua por estas corrientes marinas que tienen distinta temperatura. Entonces, ahí sí ve cosas, digamos, por debajo del agua, pero en realidad lo que está viendo es distinta rugosidad del mar superficial por ese cambio de densidad o de rugosidad por la temperatura. ¿Sirve para Eso es prevenir muy algún útil. tipo de catástrofe climática? Sí, la mayoría. Algo que les interesa mucho, por ejemplo, en Marco Juárez, las inundaciones. Así como ver la humedad del suelo, detecta perfectamente la diferencia en agua en superficie y suelos desnudos. E inclusive puede ver el encharcamiento, o sea, el agua debajo de los cultivos. Eso es muy útil porque generalmente siempre ha sido históricamente el problema estimar qué superficie había inundada, ¿no es cierto?, por el tema de las inundaciones. ¿Por qué? Porque no se podía ver debajo de los cultivos. Bueno, Saucón puede hacerlo, así que podemos ahora realmente estimar con mucha precisión las superficies de agua, o sea, los campos inundados. Imagínate la importancia que tiene esto para la entrada de maquinarias en época de cosechas que coinciden con inundación en verano. Así que creo que eso hay un montón de información. Vos preguntame que yo te puedo estar hablando horas del tema, ¿no? No, y la pregunta es, del 1 ya me dijo hay disponible, y del 1B, ¿cuándo va a haber información disponible? ¿Cuándo empieza a transmitir información el satélite? Perfecta la pregunta. El satélite va a estar adquiriendo información, casi te diría ya en estos días. Ahora, es información que nosotros necesitamos calibrar, ajustarla a parámetros para que sea muy precisa, porque justamente después de eso, cuando uno usa las informaciones, las imágenes, al postprocesarla, podés inclusive detectar movimientos de terreno, de subsidencias, que baja el terreno o se eleva, de milímetros. Entonces vos necesitas tener muy calibrada esta información. Entonces todos los satélites a nivel mundial llevan un periodo de pruebas de unos meses hasta que el satélite está calibrado, ¿sí? Entonces el radar que ilumina y con eso genera imágenes, puede adquirir imágenes, por ejemplo, que no puede hacer el óptico, imágenes de muy buena resolución, pero imágenes pequeñas o imágenes muy grandes de peor resolución. Eso hace que tenga una flexibilidad y que uno pueda estudiar, por ejemplo, problemas de inundaciones rurales con imágenes más grandes o problemas urbanos de inundación con imágenes de mejor resolución. Eso los satélites ópticos no lo pueden hacer. Así que por eso te digo que Argentina ha generado una constelación de satélites con la mayor tecnología que hay a nivel internacional. Y lo bueno es que el desarrollo es totalmente argentino. O sea, realmente nosotros ahora tenemos, como se dice habitualmente en los norteamericanos, tenemos el know-how de la tecnología. Y eso es un valor agregado que se puede inclusive comercializar fuera de nuestro país. Realmente es impresionante, ¿no? Yo estaba pensando mientras usted hablaba recién en nuestros amigos del INTA aquí en Marco Juárez y de la gente del grupo NAPAS, que trabaja mucho Lo, precisamente porque nosotros tenemos un problema serio de NAPAS en toda la región y que está permanentemente con las mediciones y demás. ¿Cuánto viene a ayudar toda esta tecnología nueva que tenemos ahora en el espacio? Realmente es impresionante. Es muy oportuna tu acotación porque te comento que conozco a la gente del INTA de Marco Juárez y estoy en el grupo de NAPAS. CONAE, la Agencia Espacial de Argentina, está participando del grupo de NAPAS justamente para tratar de analizar cuánto penetra la señal de radar en los suelos para ver si puede detectar la variabilidad del ascenso vertical de las napas, ¿sí? Porque teóricamente esta señal de radar puede generar imágenes penetrando en suelos, por ejemplo, arena totalmente seca, puede llegar a penetrar metros, 2 metros e inclusive más, ¿sí? Entonces, ¿por qué no puede penetrar más? Y bueno, por el tipo de suelo o por el tipo de cobertura que tenga por encima, o la humedad. Entonces, lo que estamos haciendo con APRESID, con el INTA, es estudiar justamente en una zona que hay muchos sensores de medición de profundidad de napa, ver cómo la señal del satélite o de los dos satélites ven esta penetración, si llegan a detectar las napas y su variabilidad.
Una pregunta más terrenal, digamos. Todo lo que es la tecnología aplicada al agro a través de banderilleros satelitales y GPS y demás, ¿puede vincularse a la información del radar? ¿Se puede vincular un dispositivo con el otro? Totalmente, porque es información georreferenciada. O sea, los banderilleros, el GPS, inclusive los drones, a vos te van a dar referencias geográficas de tus lotes. El satélite lo que logra es ver tu lote píxel a píxel y además ver todos los lotes vecinos, inclusive en decenas de kilómetros. Entonces, por ejemplo, en una inundación, que a veces los productores no entienden por qué su campo se le inunda y no saben de dónde les viene el agua, en una imagen satelital vos podés analizar eso y ver realmente de dónde les llega esta inundación. En cambio, por ejemplo, en un dron podés ver sí el lote o algún lote vecino, pero no ver la cuenca, por ejemplo, ¿no? Las imágenes satelitales, al cubrir grandes áreas y con píxeles del orden de los lotes, te permiten este análisis. Y con 2 satélites vos vas a tener una observación sistemática semanal, o sea, vas a poder ver la evolución tanto de inundación como de la evolución del propio de los cultivos, con, por ejemplo, un índice como el índice radar de vegetación, el índice verde. El radar no ve el verdor, lo que ve es la estructura de la planta, si está sana y cómo va desarrollándose, ¿no? Por ejemplo. Impresionante, realmente cuando uno escucha todas estas cosas, entiende por qué eso de que hay que seguir apostando a la ciencia, porque bueno, nuestros científicos, nuestros ingenieros no paran de sorprendernos y realmente esto que usted nos cuenta, que nos pone nuevamente en el podio del escenario mundial, en la discusión mundial, es un hecho a todas luces de una magnitud, casi podemos decir que es el evento del año que ha sucedido para la Argentina y para lo que viene para adelante, ¿no? Sin dudas, te comento que nosotros hemos usado como área de calibración para los productos para el agro la zona de Belville, Montevideo, Pose, Inrivil. O sea que inclusive el mapa de humedad del suelo que vamos a publicar próximamente de esta resolución en que no existe internacionalmente, va a estar calibrado durante años hemos estado trabajando en esa zona con los productores que nos brindaron sus campos para poner sensores puntuales en el campo que miden muy parecido a lo que va a medir el satélite y así poder calibrar los mapas. O sea que el mapa no solo va a ser con una resolución muy buena, sino muy preciso en cuanto a sus valores. Nosotros sabemos con qué error va a tener ese mapa. Y los invito a entrar a la página web de CONAE a visitar ya los productos que hay publicados. Ingeniero, le agradezco mucho, estamos muy contentos por esto. Sabemos que hay un marcojuarense en el equipo, no sé si en el de la CONAE o en el INVAP, que es Daniel Mangol. ¿Lo tienen ustedes allí en la CONAE, a Daniel? Está, creo que en el grupo de trabajo, pero en la parte de los fierros, digamos, Sí. de los satélites. Y tenemos Yo estoy en la... Y tenemos un ingeniero de tortugas que es Kevin Beluda, que está en Cabo Cañaveral, con quien hemos tomado contacto hoy, seguramente próximamente podemos charlar con él, así que nuestra región también está representada en este evento tan importante y nos sentimos más que orgullosos. Le agradezco mucho su tiempo, ha sido usted muy amable. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de difusión y a los productores que sepan que estamos trabajando para que ellos tengan mejor información. Muchas gracias. Que tenga una buena noche, muchas gracias. El ingeniero Álvaro Soldano, subgerente de observación de la tierra de la CONAE. Señores, un placer que nos hemos dado en esta segunda edición de Acontecer.